passamos então aqui à segunda parte do nosso evento, com a apresentação de produtos e serviços de empresas atuantes no nosso mercado. Eu lembro que, portanto, existem mais empresas, não é? Obviamente, nós aqui tivemos, aliás, inclusive num evento anterior, e eu já vi que está aqui entre nós nos participantes, de quem nos tem acompanhado num evento anterior, já tivemos apresentações de uma empresa que se enquadra perfeitamente aqui na área da detecção remota, que é a Aerobotics, e que se forem aí novamente, convoco-vos para isso, que explorem a plataforma, porque tem aí as apresentações dos eventos anteriores. E pronto, hoje temos aqui então 3 empresas. Começamos aqui com a Spinworks, temos aqui o João Araújo. Eu também, fruto aqui desta digitalização dos eventos, também vocês têm as bios aí também na plataforma, portanto dispensa-nos aqui de gastar esse tempo, porque se procurarem, tem aí então qual é a biografia de cada um dos oradores. E pronto, portanto, a Spin é uma empresa portuguesa, penso que das 3, penso não, tenho a certeza que é a única. E pronto, João, passo-te a palavra, porque também sei que apresentarás um pouco do que é a Spinworks. Obrigado. Ora, penso que não. Já estão a ver o meu? Não. Estão a ver o ecrã. Estamos a ver, mas exato, estamos é isso. Agora sim, Isso. certo? Ótimo. Está impecável. Força. Estão a ver a apresentação em full screen, certo? Está impecável. Podes começar. Então, bom dia a todos. Queria agradecer esta excelente introdução da professora Isabel Valinho e do professor Cláudio Paredes. A Spinworks, como o professor Ricardo Braga disse, é uma empresa portuguesa. A nossa área de negócio principal ainda continua a ser o setor espacial. Trabalhamos essencialmente, ou em grande parte, para a Agência Espacial Europeia, justamente em detecção remota, em aterragem planetária, por estranho que pareça, usando processamento de imagem e inteligência artificial, e é daí que vem a nossa tecnologia. São dessas aplicações espaciais, tudo em torno do processamento de imagem, da inteligência artificial, de detecção remota. E há uns anos para cá começamos a trabalhar em passar a tecnologia que tínhamos do espaço para aplicações terrestres concretas. E o MAP, que eu vos vou apresentar, é justamente o resultado disso. Nós começámos já há uns anos grandes com o professor Ricardo Braga em projetos a desenvolver a tecnologia e a validar os resultados no solo, que é fundamental para se ter garantias e saber o que é que se está, a qualidade dos dados, o que é que eles indicam. E fizemos esse percurso todo até ter uma solução comercial, operacional, que neste caso que é o caso do MAP, que nós estamos, salvo erro, estamos a vender recorrentemente e comercialmente desde 2017. Eu vou aqui avançar e queria primeiro introduzir aqui um bocadinho um desafio que nós nos estamos a deparar, e isto não contradiz o que se disse há pouco em relação aos dados, mas há que olhar para os vários públicos-alvos. E se a academia e eu percebo e vejo que nós temos os mesmos problemas que vocês têm de ter acesso a dados em bruto, em quantidade, de qualidade, correlacionados para os poder analisar e tirar conclusões. Há essa audiência, há a academia, há da indústria, das empresas que estão a desenvolver soluções e que também precisam ter acesso a outro tipo de dados, e depois aos produtores, e mesmo dentro dos produtores há vários tipos de produtores.
Neste momento o que nós observamos no mercado é que não haja falta de dados. Os grandes produtores neste momento já estão inundados de dados, de várias fontes meteorológicas, de sondas de umidade, de detecção remota, com satélite, com drone, dados que eles próprios recolhem no campo. Os grandes produtores neste momento já estão inundados de dados. Os pequenos produtores, se não estão inundados de dados, têm promessas de vir a ser inundados de dados. E é preciso, que nós reparamos, é que é fundamental simplificar a informação, mesmo que ela seja produzida com base em muitos dados. É preciso simplificar a informação, focar em insights, como a falta de melhor, não consigo encontrar uma grande tradução, podemos falar em informação, mas os produtores querem insights, querem informação em vez de mais dados. Eles precisam desta informação para tomar decisões, para suportar a decisão e não de muitos mais dados. Isto é o que nós observamos. A nossa solução do MAP, nós tendo neste contexto, estamos a apostar em mapas de fertilização e detecção precoce de anomalias. Temos uma aplicação muito simples e clara, sem barreiras à entrada de investimento ou até de configuração. Isto para nós é um aspecto fundamental, justamente para a adoção, para que os utilizadores possam utilizar a aplicação de uma forma simples e que não tenham que ter um background académico em detecção remota ou até em aspectos mais técnicos da agronomia. Claro que isto é um trabalho que nunca está completo, porque nós próprios, quer dizer, os nossos principais clientes são os grandes produtores, que têm estas estruturas técnicas para tomar decisões, e ainda falta, há todo um caminho a percorrer para se chegar ao pequeno produtor que possa usar estes dados de forma simples, mas com segurança, sabendo o que está a fazer e não estando simplesmente a consumir dados que não tenham, ou que não tenham qualidade ou fora de contexto. Portanto, nós no MAP, os utilizadores podem criar uma conta grátis e têm acesso a dados de satélite, e com isso já há uma série de funcionalidades implementadas no MAP. Eu vou aqui passar-vos um pequeno vídeo só para servir de introdução. Este vídeo já está um pouco desatualizado em termos das funcionalidades, mas é uma boa introdução. Eu espero que agora não saiba se vão ter som ou não. Está sem som, João. Ok, também é uma música, não é relevante. Vai narrando, se calhar. Sim, portanto, mas o que estão aqui a ver, isto independentemente o drone aqui é só uma forma de recolha de dados. Neste caso usamos uma asa voadora, noutros casos usamos multicópteros. Nós já estamos a recorrer a parceiros locais para recolher dados para a nossa plataforma, tanto em Portugal como noutros países. Isto que estão aqui a ver é o Douro, e é sempre um cenário bonito. E tudo começa, obviamente, com a recolha de fotografias multiespectrais, ou seja, como o professor Cláudio Paredes disse, com o vermelho, com o azul, com o verde e com o infravermelho próximo, e com isso calcula-se, produz um ortomosaico, que é um compósito e agora vou andar aqui um bocadinho para trás no vídeo, que posso explicar aqui algumas coisas, alguns detalhes importantes, que produz um compósito deste género, que estão aqui a ver, que está codificado com um código de cores em que o vermelho, isto que estão a ver é NDVI, o vermelho é um vigor muito baixo, como podem ver, coincide com os caminhos, com as delimitações de parcelas. O verde é muito vigor e depois há os tons intermédios.
Mas o que estão aqui a ver, por exemplo, nestas parcelas, havia uma mistura de amarelo, de vermelho e de verde. Ora, isto é a vinha, e o que interessa aqui, o que o produtor precisa de saber, são os dados da vinha. Não são os dados da vinha e da entrelinha, e a entrelinha é essa que pode ter várias coisas, pode ter enrelvamento, pode ser solo nu. Portanto, o que o produtor precisa de saber é ter dados da vinha. E é justamente isso que a nossa tecnologia faz. Nós conseguimos identificar o que vem, estes círculos que vêm aqui são plantas individuais, são videiras, e que estão codificadas com um código de cores, com o mesmo código de cores, mas neste momento já estamos a ver dados só das videiras, não estamos a ver dados do solo. Isto é outra aplicação de identificação de falhas na vinha. E isto são outros casos de uso para vindima seletiva, mas eu vou falar sobre isto um bocadinho mais à frente, com mais detalhe, mas isto serve como uma boa introdução. Eu vou aqui passar ao slide seguinte. Portanto, o MAP, os dados que usa, é uma plataforma de detecção remota. Os dados que usa são dados de satélite e dados de drone. Nós temos esta subscrição base que utiliza só dados de satélite, que em bruto vai até aos 10 metros por pixel, e nós neste momento vamos disponibilizar ainda este ano, com os nossos algoritmos, uma melhoria destas imagens com inteligência artificial, e que é possível melhorar a resolução, e vamos estamos a contar chegar aos 2,5 metros por pixel, com imagens de satélite a cada 5 dias. Do lado desta subscrição mais premium, que usa drone e satélite, nós com o drone temos um bocadinho o oposto do satélite. O que isto quer dizer? Temos muita resolução espacial. Nós chegamos hoje, também não interessa ter demasiada, mas temos 5 a 10 centímetros por pixel. O importante é conseguir identificar as plantas, mas temos menos resolução temporal. O que isto quer dizer? Quer dizer que temos menos imagens, menos amostragens durante o tempo. Enquanto o satélite nós temos imagens de 5 a 5 dias, no drone, em teoria, podíamos ter todos os dias, mas isso não é comercialmente viável em termos de custo, e, portanto, acabamos de fazer 1 a 4 voos por ano, por uma questão de custo. O satélite dá-nos o oposto, não nos dá a resolução espacial tão boa, mas temos muito boa resolução temporal. E o que nós procuramos é tirar partido destas duas fontes de informação. Obviamente que aqui há uma nota que é importante quando se fala de satélite e de drone, que é a cultura-alvo, em particular a densidade. Se imaginarmos que um pixel de Sentinel tem 10 metros, 10 por 10 metros, em 10 por 10 metros, numa vinha, está lá muita coisa. Estão várias linhas, várias videiras, linhas com videiras, estão várias partes de entrelinha, que pode ser solo nu, pode ter enrelvamento, e, portanto, é preciso, a densidade da cultura é uma variável muito importante quando se fala de usar dados de satélite. Não quer dizer que os dados não sirvam para nada, mas é preciso tratar com bastante cuidado. E o que nós vemos é que na vinha, para já, com a solução que temos operacional, precisamos de usar os dados de drone para ter dados com qualidade e fiáveis, para não estar a misturar, a fornecer dados ao produtor contaminados pela entrelinha. Noutras culturas, como por exemplo no olival, e em particular usando a solução de super resolução que nós estamos a implementar, já é possível distinguir a linha da entrelinha, precisamente porque o compasso e a densidade de plantas é mais baixa. Voltando aqui depois deste preâmbulo em relação a culturas, voltando
o que se consegue fazer com satélite e com drone. Com satélite já se pode fazer, com estas ressalvas que acabei de fazer, fertilização de precisão, gestão diferenciada dentro da parcela e detecção de anomalias, tirando partido da tal resolução temporal do satélite. Detecção de anomalias, note-se que quando se fala em anomalias, estamos a falar de anomalias no desenvolvimento da cultura. Podem ser doenças, podem ser pragas, pode ser stress hídrico, pode ser stress térmico. Ainda não estamos nesta fase de diagnóstico, mas já é possível detectar anomalias com robustez no desenvolvimento da cultura. Com o drone e com o satélite, com os dados de drone e de satélite aqui à direita, já conseguimos fornecer dados planta a planta, que nos permite fazer colheita seletiva e mapas e dados de inventário e de falhas no número de plantas. Resumindo, em termos de aplicações, que os nossos, e estas aplicações são aplicações que os nossos clientes, é a forma como eles estão a usar o MAP, fazem fertilização de precisão, ou seja, vão aplicar as quantidades de fertilizante na quantidade certa e no sítio certo, com base na informação que nós lhes fornecemos, e com isso poupam dinheiro em fertilizante e poupam o ambiente. Portanto, ficamos todos a ganhar simplesmente. É uma forma de aplicar os recursos de forma mais eficiente. Dois, fazem uma gestão diferenciada dentro da parcela, criam zonas automáticas para gerir de forma diferente e ajustam as estratégias para cada zona. E, para além disso, também podem e monitorizam as intervenções que fazem. Ou seja, quando, por exemplo, a estratégia do produtor é uniformizar a parcela, não é necessariamente essa a única estratégia, mas quando a estratégia é essa, o produtor, com os dados e com a informação que nós fornecemos, consegue perceber se essa intervenção, qual é que foi o resultado, se está a correr bem, se não está, e podem fazer essa monitorização das intervenções que fazem. A terceira aplicação é colheita seletiva. Isto é particularmente relevante na vinha, em que os produtores fazem a colheita em diferentes zonas, de forma separada, para dar destinos diferentes a produtos diferentes de diferente valor. E isto o que faz é aumentar o valor médio da colheita, porque justamente conseguem separar para produtos diferentes. 4, a detecção de anomalias, antes de elas serem visíveis a olho nu. Para além disso, com a aplicação móvel, os produtores podem inspecionar e vão inspecionar as zonas suspeitas de forma mais eficiente, ou seja, podem ir aos locais suspeitos de anomalias e verificar em loco e documentar e carregar no mapa essa informação. E isto, obviamente, tem grandes vantagens. Quanto mais cedo se detectar um problema, menor é esse problema, menores terão que ser as correções a ser feitas, menores serão as potenciais perdas de produção. E por último, a contagem de plantas e falhas, no fundo, a gestão do ciclo de vida da exploração, saber o número total de plantas real no terreno e aplicar os recursos de acordo com essa informação, e também saber o número de plantas que faltam, que morreram entretanto, para fazer replantações e para eventualmente reestruturar e replantar tudo de novo, porque já não faz sentido a proporção de falhas face aos recursos que têm que ser aplicados, e os produtores conseguem. É uma informação mais para, não necessariamente agronómica, mas para gerir a exploração do ponto de vista económico. Ora, eu vou-vos mostrar, tenho aqui alguns screenshots, optei por fazer com screenshots para ser mais rápido, não estamos aqui a fazer demonstrações, mas o que estão a ver aqui é um ortomosaico produzido com drone, e isto é, no fundo, o ponto de partida. Só que isto é informação qualitativa, isto não serve para nada, para além de dar contexto. O que estão agora a ver
são os dados de base planta a planta. Portanto, estão a ver aqui muitos, espero eu que estejam a ver muitos pequenos círculos coloridos. Cada círculo deste é uma planta. Isto é um zoom in para perceberem. Cada círculo destes é uma planta e tem um código de cores em que e tem esta distribuição que estou aqui a ver. Neste caso é para o NDVI, o famoso NDVI, que o professor Cláudio Paredes falou há pouco. E esta é a distribuição de NDVI nestas plantas, portanto, desde o vermelho até ao azul. Muito pouco vigor o vermelho, azul muito vigor. Gostava de deixar aqui uma nota para isto que estão a ver é vinha. Obviamente nós temos estes dados planta a planta. Nenhum produtor gera planta a planta, são milhares e milhares e milhares de plantas, não é essa a ideia, não é tratar cada planta como uma planta individual, mas o que é importante aqui é saber-se que os dados têm qualidade e que os dados de base que vão servir para tomar decisões têm qualidade e que nós estamos a falar das videiras e não estamos a falar da relva na entrelinha. Estamos a falar da cultura-alvo e não de outras coisas. Isto é muito importante, ter esta informação de base de qualidade. Aqui temos um exemplo para fertilização de precisão com 3 zonas. O que estão aqui a ver, estão só a ver algumas parcelas, está um filtro de castas ligado. Isto, se não estou em erro, era para a Toriga Nacional, e são as parcelas e com a divisão em 3 zonas. Estas 3 zonas podem ser configuradas para mais ou menos zonas. Agora aqui estão divididas, as plantas estão agrupadas em 3 classes. As fronteiras entre classes podem ser ajustadas. E tem aqui em cima, espero que consigam ver, o número de plantas de cada uma destas 3 classes. Estamos a falar, estão aqui a ver, estão a ver 59 mil plantas na classe de vigor mais baixo, 86 mil plantas na classe intermédia e 89 mil na outra classe. E este número de plantas é relevante, cá está, não para fazer um tratamento planta a planta, mas para saber, para fazer cálculos de quantidade, neste caso de fertilizante, e notem que esta divisão pode ser feita à planta, pode ser feita por área. Isto depois pode ser um detalhe importante, mas não vale entrar por aí agora. O que estão a ver agora aqui é a mesma zona, mas isto é de satélite, portanto, estão a ver, isto é um índice de umidade, e estes pixels que estão a ver são pixels maiores, são os tais pixels por acaso estes não são os 10 metros, deixem-me só ver, estes são os 10 metros, que o professor Cláudio Paredes falou há pouco. Isto é NDVI, mas isto é o que vem com satélite. Claro que está aqui informação útil que nós usamos e que nós estamos a fundir com os dados de drone para conseguir produzir um contínuo ao longo do tempo. Mas como estava a dizer há pouco, é muito importante tratar estes dados com cuidado e saber como os utilizar dependendo da cultura e da densidade da cultura, porque vai apanhar caminhos, vai apanhar zonas onde não tem vinha, por exemplo, estão aqui a ver zonas com algum enrelvamento, outras que possam ter infestantes, e, portanto é preciso usar estes dados com cuidado e não os usar em bruto ao solo, pelo menos principalmente para este género de culturas que estamos aqui a falar, e que serão até as mais relevantes aqui no contexto do fundão, que falámos há pouco, que são as culturas permanentes, que são plantadas que têm ou em linha ou árvores isoladas, em que é fundamental separar o solo da planta, da cultura-alvo. Aqui temos outro exemplo de divisão, isto é com base em dados de satélite, em 2 zonas de gestão. E estes são os dados equivalentes planta a planta. Como podem ver, por exemplo, aqui um exemplo de uma zona que nem sequer tem plantas. Tem aqui umas zonas literalmente carecas que não têm plantas. E é fundamental separar estas coisas e perceber se estamos a falar de plantas com pouco vigor ou simplesmente não há lá plantas porque morreram.
Aqui temos um exemplo neste caso, vindima seletiva, com 3 zonas, também elas, obviamente, ajustáveis, e depois com possibilidade de aproximar esta informação à parcela. Aqui tem um exemplo de uma mapa de falhas, portanto, cada ponto vermelho que vem aqui são videiras que faltam, e obviamente depois temos um inventário, neste caso que estão aqui a ver, destas parcelas aqui que têm um contorno azul, estão selecionadas, faltam 2.125 plantas, e que dá uma média de 72,6 plantas por hectare. João, pedia-te para começares a terminar. Está bem, bem, estou mesmo a terminar. O tempo. Estou mesmo a terminar. Já terminaste o tempo. Estão aqui a ver um mapa, e este é um mapa de falhas. Isto é um exemplo diferente, não é vinha, curiosamente é de pinheiro manso, e tem aqui uma métrica de um inventário e do volume de canópia, mais uma vez com os mesmos princípios há pouco. Isto é uma segmentação em três classes de volume. Isto aqui é um exemplo até bastante antigo de detecção de anomalias, neste caso foi uma doença, um ataque de doenças em sobreiros. E o que estão a ver aqui mais uma vez é os dados das copas dos sobreiros, não do que está no chão, e das zonas que tinham sido, a identificação das zonas que tinham sido atacadas por aquela doença particular. Portanto, terminei. Eu vou passar aqui a palavra ao professor Ricardo Braga para continuar. João, obrigado. Muito obrigado pela tua excelente apresentação. Olha, eu colocava-te aqui uma questão que era o seguinte, que penso que não deu para perceber 100%, que era quando falas da fertilização de precisão, com base nas imagens, há algum tipo de índice especial que entre em conta e que tenha a validação depois no terreno? Calculo que estivesse a falar na fertilização do azoto, não é? E questões relacionadas com o vigor, não é? Portanto, ou seja, não é ainda possível, isto só para não criar falsas expectativas, ou seja, ali o link que tu estás a fazer é entre o vigor das plantas e a diferenciação do azoto, certo? Estou certo ou não? Deixa-me explicar. Portanto, o que eu estava aqui a mostrar são tudo coisas que estão a ser feitas neste momento pelos nossos clientes. E a fertilização de precisão que está a ser feita é, no caso da vinha, é a fertilização de inverno. Ou seja, que é feita nesta altura do ano, e que é feita com base em dados de vigor do ano anterior. E, no fundo, é aplicar a fazer essa fertilização de inverno de forma diferenciada. Seja segmentando o índice de estação, não é isso? Segmentando em 3 classes. Do ano anterior. Está bem. Portanto, não há, ou seja, onde eu queria chegar, e era aí a questão das falsas expectativas, que é, ainda está por desenvolver e validar a tecnologia que nos permite, a partir do satélite ou do drone, ter índices que nos permitam correlações com os teus nutrientes, ou seja, é sempre uma inferência, uma inferência, não é? Portanto, mais vigor, fatores limitantes e... Exatamente. É isso, não é? Pronto, perfeito. Ok, então entendi bem. Obrigado, João. E passamos então agora à apresentação seguinte agora vai ser em espanhol, do Andrés Garcia, da AgriSat. Portanto, lembro novamente, também tem a bio do Andrés na plataforma. Força, Andrés. Obrigado, Ricardo. En primer lugar, gostaria de agradecer à organização por nos convidar a participar neste seminário. A partir deste momento, vou falar em espanhol, porque não falo muito bem em português. Sem problema, nós percebemos bem. Compartir pantalla. Tenta falar despacio, por favor. Sí. Bueno,
¿Puedes ver la presentación? Perfecto. Está impecável, impecável. Bueno, la mi presentación se llama Sensoramento Remoto aplicado al manejo agronómico das culturas. A Grisat é unha empresa de base tecnológica, non vano se baseia no uso do sensoramento remoto e tecnologías de información, mas entende a tecnología apenas como un medio de disponibilizar aos agricultores, a outros técnicos, un novo tipo de información sobre súas lavouras que até agora era inaccesible. Agrisat es un ejemplo de cómo una empresa juega un papel fundamental en lo que sería la transferencia de tecnología al agricultor o al técnico. En este caso, nuestro equipo, en su mayor parte, procede de la Universidad de Castilla-La Mancha, de un instituto de desenvolvimiento regional, y que en este caso, como digo, es la parte comercial, pero en este caso es el eslabón de la cadena para poder transferir la tecnología directamente a los clientes. Se ha falado, el profesor Claudio ha falado de la visión artificial por control remoto, no voy a extenderme, pero básicamente en Agrisat respondemos a tres preguntas. Y en este caso tres necesidades agronómicas. La primera es observar los cultivos, la segunda en este caso es medir, que ya es un aspecto diferencial respecto a la observación clásica de los cultivos, y lógicamente hacemos esto para tomar decisiones. En el caso de la observación, también como se ha visto, la posibilidad de ampliar la visualización en el espectro electromagnético nos permite, por un lado, a vista de satélite, a vista de pájaro, tener una distinta perspectiva de cuando vemos los cultivos en el campo, también aumentar, por tanto, el campo de visión, tener la capacidad de visionar, en este caso, más superficie, y también una visión en diferentes zonas del espectro electromagnético, en zonas donde no ve el ojo humano, y medir, en este caso, el estado de los objetos. Se ha hablado también del índice de vegetación, índice del NTVI. Bueno, pues ya se ha visto que cuanto mayor es la reflexión o la reflectividad de la luz en la zona del infrarrojo e infravermelho cercano, mejor comportamiento tiene la vegetación, mayor salubridad. Esta fórmula ya se ha visto. Nosotros trabajamos principalmente con imagen de satélite. Trabajamos con los satélites libres, Landsat 8, Sentinel-2A, Sentinel-2B. En el caso de Sentinel-2, en un área de 10 por 10 metros de píxel, evidentemente no solo tenemos la vegetación, sino que tenemos también otros objetos, como puede ser el suelo, puede ser sombras u otros objetos. Pero básicamente la interpretación de la información en esta escala de 10 por 10 metros es que lo que estamos viendo es el porcentaje de cobertura vegetal verde. Y cuando digo verde, me refiero no verde a nuestros ojos, sino verde referido a la actividad fotosintética, que tenga actividad. Un elemento diferenciador para nuestra tecnología es la capacidad de ver la evolución con el tiempo de este índice de vegetación. Y por tanto, no solo ver la información en el plano, en dos dimensiones, sino tener una tercera dimensión, que es la evolución temporal de este indicador. Aquí tenemos una curva característica de un cultivo, como puede ser un cereal, un maíz. Emerge el cultivo, tiene una fase en la que el cultivo va conquistando la parcela, cada vez hay un mayor porcentaje de cobertura vegetal, hasta un máximo. A partir de ese momento se mantiene ese máximo durante un tiempo hasta que inicia la maduración, y a partir de ese momento la parte vegetativa de la cubierta vegetal de la planta ha cumplido su función y empieza a secarse. A nuestros ojos amarillea, pero a ojos del índice de vegetación disminuye su actividad fotosintética hasta la recogida. Este es un patrón, como digo, de evolución. Cada cultivo tiene un patrón característico. En este caso podemos ver
un cultivo que se cosecha en verde, en vez de tener esta bajada progresiva, tendría una bajada brusca. Una viña pues tiene una menor cobertura vegetal, aunque puede tener, si tiene sobre todo una cubierta vegetal dentro de la parcela, pues un índice inicial mayor. También otros cultivos de hoja perenne, etcétera, etcétera. Como decía, cada cultura tema su curva padrón. Lo importante de este concepto es que es el equivalente a poder tener en campo un sensor cada 10 metros, que sería el tamaño de píxel. Y por tanto, podemos utilizar este indicador como un indicador objetivo, no obstante estamos midiendo la resposta da cultura às condicións ambientales e ao manejo que fa l'agricultor. Tamén o cuadro de referencia para construir un sistema de validación de la gestión agronómica a detectar problemas. Es decir, si un agricultor, una vez que conoce la evolución de un índice de vegetación en el tiempo en sus parcelas, decide cambiar la gestión del fertilizante, del agua o de cualquier otro insumo, puede evaluar cómo a través del tiempo, siguiendo este indicador, puede determinar si esa nueva gestión agronómica del cultivo es mejor. Y en el mismo sentido, la detección de problemas, porque en el momento que tenemos problemas que afectan a la parte vegetativa del cultivo, ahí se producen también cambios en la evolución del índice de vegetación. ¿Por qué es una revolución esta tecnología? Bueno, pues la agricultura digital junto con la teledetección, sensoramiento remoto, da acceso a la agricultura de precisión. Es decir, se trata de dar a cada planta exactamente lo que cuando precisa, ni más ni menos. En este caso hablamos de precisión en la zona de la parcela, el lugar, la dosis y también en el momento o la hora en la que se aplica el insumo. Eso nos permite optimizar recursos y, por tanto, maximizar los beneficios. Como se ha visto a través de la anterior empresa, pues nosotros también disponemos de un sistema también para poder visualizar y explotar toda esta información, que es un sistema compuesto por un WebGIS y también una app para poder visualizar y consultar esta información en campo, con la posibilidad de acceder al GPS del dispositivo, la cámara de fotos, etcétera, etcétera. Esto nos permite prever el comportamiento del cultivo, estimar las necesidades de agua y de nutrientes con una semana de antelación, estimar la producción primaria en cada zona de la parcela, determinar zonas con diferente rendimiento y cuantificar la variabilidad espacial de dentro intraparcelaria. Esto nos lleva a la agricultura de precisión. ¿Vale? También, como decía, detectar anomalías de crecimiento, de comportamiento de la cobertura vegetal en áreas internas de las parcelas. Por tanto, lo que tenemos es un laboratorio a escala 1:1. Por supuesto, como la tecnología informática nos permite tener múltiples funcionalidades que ayudan, en este caso, a hacer las consultas y a tomar mejor interpretación de los datos y tener una mejor toma de decisiones. Voy a hablar ahora del gerenciamiento de agua por sensoramiento remoto. En este caso, vamos a hacer una visión de la problemática. Existe una necesidad de hacer un uso eficiente de agua debido a la escasez de recursos y, por otra parte, el agua es un recurso con mayor impacto na produción agrícola. Por tanto, esta escasez de recursos lleva consigo la necesidad de optimizar el coste de energía que supone el uso del agua y, por tanto, se traduce en un coste económico. En este sentido, existen herramientas basadas en ciencia y tecnología para ayudar a cuantificar, por un lado, las necesidades de agua y también para conocer el consumo que ha habido del recurso. Esto es interés para los gerentes de recursos, lo que llamamos la gobernanza de agua, y también para los propios usuarios, que en este caso son los agricultores. Utilizamos el balance de agua
basado en la metodología FAO 56 de coeficiente de cultivo evapotranspiración de referencia. Esta metodología permite obtener uno de los componentes principales del balance del agua, que es la evapotranspiración del cultivo, de dos formas. Una aproximación más precisa, diferenciando lo que sería el coeficiente de la planta respecto al coeficiente de evaporación del suelo, o bien mediante un coeficiente de cultivo único. Este coeficiente de cultivo, si lo comparamos con la evolución temporal del índice de vegetación, del NDVI, pues vemos que tiene la misma estructura. En este caso, la posibilidad de tener información personalizada para cada zona de la parcela nos permite estimar las necesidades de agua para cada zona de la parcela. En este caso, si hacemos caso a las tablas de los coeficientes de cultivo que aparecen en la metodología clásica de FAO 56, esta equivalencia está basada en fenología de cultivo, pero no sabemos que el tamaño de las plantas puede ser diferente estando en el mismo estado fenológico. Por tanto, la posibilidad de que nos ofrece obtener directamente el coeficiente de cultura desde el índice de vegetación nos da una información personalizada. Existen diversas aproximaciones que relacionan directamente y linealmente el índice de vegetación con el coeficiente de cultivo, tanto el coeficiente de cultivo basal como el coeficiente de cultivo directo. En este caso, nosotros diferenciamos los cultivos herbáceos de los cultivos de baja cobertura, como puede ser el ajo, la cebolla, etcétera, etcétera. Toda esta metodología es la base de nuestro servicio llamado IRRI-Maps, que pueden encontrar en esta página web. En el servicio IRRI-Maps nosotros ofrecemos la posibilidad de obtener las necesidades de agua, de cultura, a una semana de antelación, de precedencia. Y ofrecemos información a los agricultores directamente en forma de mapa, de ahí el nombre de IRRI-Maps. En este caso, la información de riego es información de las necesidades de agua del cultivo. De esta forma, el agricultor no tiene que introducir información en el sistema, solo es una referencia de la cantidad de agua que necesita el cultivo para la próxima semana. Y esta estimativa está personalizada en la escala de unidades de gerenciamiento de irrigación, en este caso por cada sector de riego. También este servicio está pensado para poder dar una información de precisión enfocada a los pivots, con la posibilidad de dar una información de riego en agricultura de precisión por ejemplo, cada 10 grados que gira el pivot. También a escala territorial, a escala de la gobernanza del agua, a escala de comunidades de usuarios de agua, es importante la posibilidad, con la teledetección, de hacer clasificación de las culturas regadas. Este es nuestro servicio hidrogestor, que permite identificación de superficies irrigadas, también, por tanto, identificación de superficies que están regadas y que no están registradas como de riego, estimativa de volúmenes de agua extraídas y, por tanto, de determinación de superficies e usuarios que exceden los volúmenes atribuidos para la campaña. Y también evolución de las áreas irrigadas, el monitoramiento de extracción de agua y, por tanto, permite la validación de estrategias y planeamiento de gestión de recursos. Y todo esto con información a través de mapas dinámicos y consultas dinámicas. Cambiamos de tema y pasamos a lo que sería la dosis variable, en este caso de insumos, como puede ser la fertilización. Dosis variable para parcelas variables, en este caso el asesoramiento remoto al servicio del agricultor. En mesma dosis en todas las parcelas,
es una pregunta que nos podemos hacer. Mesma doses en toda a parcela, cando nós sabemos que non toda a parcela ten un mesmo comportamento, a mesma productividade. Entonces, lo importante es saber por dónde comenzar a analizar. Lo importante es conocer as variabilidades das miñas parcelas de forma objetiva, en este caso cuantificar as diferencias. Cualquier agricultor sabe las diferencias que existen en distintas zonas de sus parcelas, para no conocer cuánta es, de forma cuantificada, cuánta es esa diferencia. Por tanto, ¿cómo podemos cuantificar esta variabilidad? Bueno, pues a través de mapas que llamamos mapas de zonas de manejo. En el caso, nosotros tenemos la biomasa acumulada a lo largo de todo el ciclo de cultivo de la campaña anterior o de campañas anteriores, y esto nos permite zonificar las parcelas. En este caso estamos tomando o cultivo o biomasa do cultivo como indicador do potencial do productivo del solo. Esta es una comparativa de nuestro mapa de zonas comparado con una mapa de colheitadeira e con un mapa de conductividade da mesma parcela. La ventaja de este mapa es que, a diferencia del mapa de colheitadeira, es que este mapa lo podemos hacer en cualquier momento sobre cualquier campaña anterior. Al contrario del monitor de colheitadeira, que si no haces en el momento, no tienes la posibilidad de hacer otra vez. Por tanto, ¿cómo obtenemos ese mapa de biomasa? A través de la acumulación de la serie temporal de los datos de índice de vegetación mezclados con los datos meteorológicos. Por tanto, calculamos la biomasa. Y una vez que tengo el mapa de variabilidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer las causas de esta variabilidad y, por tanto, analizar el suelo. Para esto es importante poder tener ese mapa de variabilidad porque nos puede orientar a dónde a tomar las muestras, los puntos de demostración. Es una solución técnica económicamente, y si una vez que conocemos las causas, ver si la solución es técnica y económicamente viable. Y si no es técnica y económicamente viable, podemos utilizar a dosis variables de insumos. Por ejemplo, como sería la dosis variable de fertilizante. Y por tanto, la siguiente pregunta es ¿qué dosis aplicar en cada zona? Las decisiones serían ¿dónde aplicar más? ¿En las áreas mejores o en las áreas peores? Nosotros, en nuestra experiencia de un proyecto europeo, el proyecto Fátima, en el cual han participado partners de diversos países, incluido Portugal, pues tenemos claro cuál es la estrategia. En este caso, debo aplicar acorde a la colheita potencial de cada zona. En este caso, donde mayor potencial de producción a dosis más alta y donde menor potencial de producción a dosis más baja. Esto tiene una repercusión no solo en el ahorro, en la pujanza del agricultor, también tiene un impacto medioambiental, porque si no aplicamos un exceso de fertilizante en las zonas con baja potencial de producción, ese fertilizante que sabemos que el cultivo no lo va a tomar, no se va a lixiviar, no va a caer al subsuelo y por tanto no va a contaminar los acuíferos. En este caso, un ejemplo pues sería un pivot con distintas zonas. Bueno, pues podemos aplicar distintas cantidades de unidades fertilizante. Esta sería la dosis media y, por tanto, evitamos pérdidas por un uso excesivo de nitrógeno en zonas de baja productividad y también podemos aprovechar que ese fertilizante y aplicarlo en las zonas con mayor rendimiento, evitando pérdidas de rendimiento en zonas de alta calidad. ¿Vale? Esto nos permite planificar tanto
el abonado de fondo como el abonado de cobertera en función de la productividad esperada. Y definir una estrategia de ahorro o bien una estrategia de maximizar la producción. Una vez que tenemos el diagnóstico de la variabilidad a través de un mapa de zonas, el siguiente paso es hacer un mapa de dosis, que dependiendo de la maquinaria que tengamos, si es más o menos precisa, podemos tener mayor o menor precisión en el mapa de fertilización. Es importante que una vez que damos el mapa a la maquinaria para poder leer en tiempo real y aplicar las dosis que hemos previsto, también registrar la actividad real de lo que ha hecho la máquina, ¿vale? Para poder comparar y cotejar, siempre tener un control sobre si la fertilización ha sido adecuada. Este es nuestro servicio, Fertimaps, que bueno, pues permite distribuir espacial y temporalmente la nutrición de las culturas en base a los requerimientos, a través de mapas de prescripción de aplicación, que es un apoyo esencial para implementar la tecnología de dosis variable. Estos mapas de zonas, como hemos visto, tienen otras utilidades, no solo para hacer mapas de prescripción de aplicación, sino también para hacer un diagnóstico de la fertilidad, estimativa de extracciones de nutrientes, elaboración de planes de fertilización, como hemos visto, la colleita selectiva de productos y la estimación de la producción. Andrés, pedí que terminases. Sí, perfecto. Está terminando. El acompañamiento de la campaña nos permite, mediante un monitor de anomalías, detectar si ha habido un mal establecimiento de cultivo, doenças, ataques. Tenemos un indicador fabuloso, sobre todo para el cereals, que es el NNI, o Índice de Nutrición Nitrogenada, que nos permite saber si estamos cerca del óptimo de nitrógeno en las parcelas. De esta forma, a través de la evolución en el tiempo de este indicador, podemos saber si tenemos una buena fertilización del cultivo, y en caso de que detectemos que el fertilizante, que el nitrógeno está cayendo, saber en qué momento tenemos que aplicar y qué dosis tenemos que aplicar, ¿vale? Estos son ejemplos de parcelas. Y por último decir que Agrisat está comprometido con la investigación y desarrollo, no obstante, como he dicho, venimos de la Universidad de Castilla-La Mancha y por tanto tenemos una componente muy fuerte de investigación, desarrollo, desenvolvimiento e innovación. Somos una empresa innovadora de base tecnológica y estamos actualmente en 8 proyectos europeos financiados por la Comisión Europea dentro del plan H2020. Y esto es todo. Muito obrigado. Muito obrigado, muchas gracias, Andrés. Tenemos aquí 2 cuestiones. No tengo certeza que la primera es para Andrés o es para João, pero la voy a hacer. La pregunta es, ¿cómo es realizada la diferenciación de la planta, entre la planta y el suelo, y de modo a hacer la contagem de las plantas? Penso que es más para sí, João, porque la tecnología, pero Andrés, ya pasa João, pero penso que también has hablado que cuando hacen el cálculo de KC, tienes diferenciación de plantas leñosas, perennes y plantas herbáceas. ¿Cómo si usando solamente satélite, cómo haces para los cultivos perennes, las ponderaciones entre suelo y copa? Sí, no, en este caso nosotros, los clientes nos dicen qué cultivo tienen en cada parcela, y nosotros aplicamos, dependiendo del cultivo, la aproximación más precisa, en este caso adecuada al cultivo.
básicamente utilizamos 3 aproximaciones. Una que es directamente el kappa-CB, el coeficiente de transpiración, que está orientado a aquellos cultivos leñosos, sobre todo a aquellos cultivos que tienen riego localizado, riego por goteo, ¿no? Porque no moja toda la parcela y por tanto el coeficiente de evaporación no es un coeficiente que tenga un gran impacto. Por eso directamente utilizamos esa aproximación. Las otras 2 aproximaciones dependen del máximo de cobertura vegetal que dé el cultivo. En este caso, los cultivos herbáceos que cubren mayoritariamente el suelo, como pueden ser cereales, es decir, estamos hablando de un porcentaje de cubierta vegetal por encima del 80%, o 30%. En este caso utilizamos una correlación directa. En caso que el cultivo no dé este máximo de porcentaje, está por debajo del 80%, en este caso utilizamos la otra correlación, que es más orientada a cultivos de este tipo, ¿no? Para nosotros tenemos esto comprobado, tenemos esto calibrado, no solo en España, también en Portugal, también en múltiples países. Últimamente estamos trabajando en el proyecto Koala, que es un proyecto europeo, en el que estamos trabajando con éxito, directamente ofreciendo este servicio de Riasao en Australia, para entender un poco de la universalidad de la metodología. João, já passa a pergunta aqui desta individualização, mas Andrés, ainda há aqui, temos aqui outra questão, que es, ¿qué tecnología utilizan para el mapa de conductividad? No, nosotros, el mapa de conductividad no es un producto que nosotros comercializamos, simplemente es una comparativa para entender que nuestro mapa de zonas de gestado, MZM, es un producto que es equivalente o puede ser equivalente al resultado de obtener un mapa de colheita o un mapa de conductividad eléctrica, dependiendo de la parcela. Muy bien. Una tercera pregunta de Nuno Saavedra. Al nivel de las organizaciones de agricultores, perdón, en su respectivo cuerpo técnico, recursos humanos, ¿cuál será la mejor forma de apoyar al agricultor fazendo uso das diversas ferramentas e soluções tecnológicas oferecidas? Penso que esta pergunta pede para abordar a questão de como, quando tienes organizações de produção, se tienes experiência de não oferecer direto ao agricultor, senão por estas organizações. Puedes partilhar tu experiencia. Sí, claramente. Nosotros, una de las ventajas de este tipo de tecnología es que nos permite no solo trabajar para el agricultor, sino también para cualquier tipo de cliente. Nosotros tenemos un amplio espectro muy diverso de clientes, que van desde el agricultor, pasando por asociaciones de agricultores, comunidades de usuarios, por ejemplo, de riego, y también a empresas multinacionales, empresas de semillas, empresas de productos fitosanitarios, empresas distribuidores de maquinaria agrícola, empresas de seguros agrarios. Es decir, esto lo hacemos y obviamente es una ventaja a nivel económico, a nivel de gestión, pues cuanto más agregado sea el cliente. Muy bien. Sim, a pergunta, a questão depois continuava pedindo para comparar a abordagem a organização, comparándola com capacitando o utilizador final, dándole capacidade de processamento de dados em bruto. Pero, penso que no debate, depois no final, esta questão, vamos ter tempo de falar mais sobre esta questão, que portanto, tem a ver com a transposição da tecnologia para o uso, portanto, quais são as diversas estratégias, e portanto, penso que não há
não há uma resposta, portanto, e não há uma via, portanto, depois tem que ser adaptada. Capacidade de processamento de dados. Ok. João, muito obrigado, graças, Andrés. Obrigado. João, pedia-te que respondesse então aqui a esta pergunta do Pedro Félix, como é que é realizada a diferenciação e a individualização de cada uma das copas, de cada planta? Nós fazemos essa separação com uma rede neuronal, com inteligência artificial, que separa automaticamente a copa da entrelinha. Isso foi um desenvolvimento que nós fizemos com rede neuronal e com base em dados na grande quantidade de dados que já temos, é que treinamos essa rede. Nos permite diferenciar. Portanto, inteligência artificial é a resposta. E já agora, Ricardo, gostava de acrescentar só uma questão em relação à pergunta anterior ou ao comentário anterior relativamente às associações de produtores. Exato. Eu acho que é um ponto muito importante porque, como eu tive a oportunidade de dizer há pouco, os grandes produtores têm quadros técnicos para interpretar e para tomar decisões com base nos dados. E nós todos queremos, por várias razões, comerciais, por poupança de recursos, queremos que este género de tecnologias vá chegando cada vez mais ao pequeno produtor, e as associações podem ser uma forma de fazer essa ponte, que tem as competências técnicas para fazer a ponte com os pequenos produtores. Portanto, acho que é um ponto muito importante a explorar essa via. Fantástico. Obrigado. Obrigado, Andrés. Obrigado, João. E agora vamos continuar em espanhol. Mal sabia a organização que mi espanhol es terrible, es muy malo, pero tem que ser assim. Temos então agora aqui, desde do Chile, o Sebastián Divin, que nos vai falar sobre a empresa Ceres Imaging. Sebastián, buenos días. Buenos días, Ricardo. Es más cedo ahí en Chile. Puedes empezar a partilhar tu presentación. Tienes 20 minutos. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Lamentablemente no hablo portugués, pero voy a tratar de hablar español muy despacio, pero trataré de ser breve con la presentación. Gracias. Cuando quieras. Bueno, Ceres es una empresa norteamericana basada en California que está expandiéndose en distintos países del mundo. A continuación les voy a mostrar un poco de qué se trata la plataforma, pero lo que van a poder darse cuenta al final es que es una plataforma que busca integrar todas las herramientas que están hoy día disponibles en el mercado de una forma fácil en que el productor pueda tener una mirada integral de qué es lo que está pasando en sus huertos de frutales, logrando asimismo, como vimos en las tecnologías anteriores, una resolución planta a planta. Ceres es una empresa, como les dije, fundada en California hace casi ya 10 años. Tiene un equipo de trabajo bastante grande, de sobre más de 100 personas, donde tiene sus áreas de desarrollo de tecnologías propias, de hardware y también software. Tienen múltiples patentes por el tipo de cámaras que se usan, y es una empresa que en los últimos años también ha levantado mucho capital, lo que le ha permitido y incentivado a ir a buscar otros mercados. Hoy día Ceres vuela más del 20% de los huertos frutales de Estados Unidos, e incluso dentro de California está más cercano al 40%, y en los últimos años y meses ha empezado a integrarse a otros países fuera de Estados Unidos, como Canadá, México, Perú, Chile, Australia y prontamente en Portugal. Ceres apunta a un diverso mercado de agricultores, tanto pequeños productores, grandes empresas, multinacionales y también exportadoras o prestadores de servicio.
Como les comenté recién, Ceres planea lanzar su servicio en Portugal durante el próximo 15 de abril, cuando ya los huertos empiezan a tener follaje para poder usar las herramientas de detección remota, que ya podemos ver en las presentaciones pasadas también en de introducción a esta tecnología. Como todos sabemos, en la agricultura había una rápida evolución de la tecnología. Hace muy pocos años, en fondo se empezó a hablar sobre la importancia del riego tecnificado, riego por goteo. Luego empezamos a usar tecnologías más modernas, como quizás el GPS en los equipos, o georreferenciar los huertos, usar Google Earth. Luego pasamos a las herramientas de detección remota, que hoy día ya están bastante especializadas, vimos los diferentes servicios de satélites que existen hoy día, drones, etc. Pero hoy día nosotros creemos que lo que es más importante de desarrollar y perfeccionar es la integración de estas tecnologías, la escalabilidad y la facilidad de usarlos. Ceres, ¿a qué es lo que apunta? Además de poder identificar las diferentes zonas de vigor o el vigor de cada planta y determinar unidades de manejo, apunta muy fuertemente a lograr una alta uniformidad de las plantas, a cómo corregirla. Y en ese sentido es donde Ceres se diferencia un poco de lo que se está haciendo actualmente, porque potencia mucho el estrés hídrico, el uso de cámaras termales que permiten detectar si es que una planta está a falta de agua. Y con esto, ¿qué es lo que logramos? Mejorar la uniformidad y la producción. Como les comenté antes, la integración también implica integrarse con el equipo de trabajo, con las personas que están en la granja día a día, y cómo pueden corregir las situaciones o problemas que se presentan. Ceres, a diferencia de lo que se ha mencionado anteriormente, que tenemos en un extremo los drones y en otro extremo los satélites, Ceres, después de muchos años de desarrollo, decidió quedarse en un punto intermedio, que son los aviones tripulados. ¿El por qué? Porque el equipo, el hardware que necesita usar Ceres de estas cámaras multiespectrales y termales es un equipo bastante pesado, que no opera bien en los drones, y también en un punto de escalabilidad. Los drones, lamentablemente, por las limitantes tecnologías de hoy, pueden volar 100, 200, 300 hectáreas al día. En cambio, los aviones tripulados pueden volar 1000, 2000 hectáreas fácilmente y poder entregar una imagen de alta resolución. Ceres es un servicio llave en mano. ¿Qué significa esto? La idea es que el productor no tenga preocupaciones, no tenga que recibir a nadie en su campo, no tenga que preocuparse de las condiciones del clima. El productor simplemente solicita un día en que quiere volar, se agenda un programa durante la temporada. Ceres vuela los huertos y proporciona información y alertas. Y eso es otro punto donde Ceres se diferencia. Ceres no solo entrega una imagen bonita en colores rojo, amarillo, azul, sino que también hace recomendaciones y detecta problemas. El equipo de agrónomos de Ceres tiene un sistema de seguimiento de pins que colocan en la aplicación, donde indican cada problema y se le puede dar seguimiento a ese problema. Acá tenemos un ejemplo real de un productor con Ceres. Como podemos ver a la izquierda tenemos una imagen que es muy común, es una imagen de NDVI, ¿no es cierto? Que la podemos lograr con satélite, dron o avión. En la imagen de NDVI se puede ver una distinta tonalidad, pero no se puede entender el porqué de esa baja de vigor en el cuadrante izquierdo superior. En la segunda imagen vemos la imagen termal, la capa de estrés hídrico que presenta Ceres, y podemos ver rápidamente que esto se atribuye a un problema de riego, en este caso de uniformidad de riego. Es un cuadrante rectangular, por lo que fácilmente podemos identificar que era el problema de una válvula de riego. Y en la imagen a la derecha podemos ver cómo estaba este huerto, cómo estaba el estrés hídrico de este huerto luego de que se había corregido el problema de la válvula. Es un estrés que ya está mucho más homogéneo y mejorado. Este es el fundamento de Ceres, es decir, cómo yo puedo detectar mis problemas, especialmente de riego, 2, 3 semanas antes de que sean visibles al ojo humano o visibles en un espectro multiespectral NDVI. Ceres, a través de todos los clientes que maneja hoy en día, realiza todos los años estudios de retorno de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Evalúan todos los problemas que fueron detectados como un PIN, como este, por el equipo de Ceres, en donde un agrónomo del equipo detectó un problema y detectó que era de cierta área, y después lograron, gracias a esto, corregirlo. En este estudio que se hace real, caso a caso, PIN a PIN, en más de 1 millón de acres en la temporada pasada, se determinó que en promedio un productor de 1000 acres
tenía una pérdida asociada, podría haber dejado de percibir más de $100.000. Si se dan cuenta, este es el gran problema que tomamos muchas veces con estas tecnologías, que decimos, ¿cómo yo justifico el pago de esta tecnología? ¿Cómo le digo a mi jefe que tiene que firmar un cheque o hacer una transferencia a esta empresa que me entregue imágenes? ¿Cómo yo tengo valor? ¿Cómo yo recupero esa inversión? Bueno, estos estudios caso a caso, que ustedes después lo pueden descargar de la página de Ceres, les dan el ejemplo puntual de cómo identificar estos problemas significó recuperar y aumentar el retorno al productor. Ceres trabaja con una serie de índices que se los voy a mostrar a continuación. Uno de los que también es muy valioso es un índice de estrés acumulado, que indica cómo durante toda la temporada se comportó el estrés hídrico de nuestro huerto. ¿Y qué nos permite esto? Ponerle una nota a cada cuartel. Aquí también un poco podemos ver que esta herramienta no es tan solo para los que manejan el huerto en el día a día, sino que también sirve en el fondo para los directores o dueños que simplemente quieren ver números y quieren ver si el huerto se comportó de buena forma o de mala forma. Este mismo índice se ha estudiado en un estudio con la Universidad de Davis de California de más de 4 años, que también se ha logrado identificar que tiene una correlación prácticamente lineal con el rendimiento, con la producción esperada. Este ensayo puntual se hizo en almendros. Acá un poco podemos ver las imágenes que entrega Ceres para cada vuelo, algo que se me olvidó comentar. Ceres en el fondo trabaja en paquetes de vuelo, hay generalmente paquetes de 4, 6, 8 vuelos por temporada, pero como todas las herramientas de Ceres es muy customizable a cada productor. En qué fechas quiere volar, qué huertos quiere volar, con qué resolución quiere volar, qué capas necesita, todo eso es ajustable a la necesidad del productor. Aquí podemos ver, voy a saltar la primera, podemos ver la común que ya conocemos todos y hemos escuchado muchas veces, el NDI, que podríamos asociarlo a la cantidad de verde, ¿no es cierto?, que hay en nuestro huerto, a la clorofila, que podríamos llamarlo la calidad de este verde, el color infrarrojo, que nos permite detectar la biomasa y nos permite detectar dónde están los árboles, sumado en el fondo a varios algoritmos y a nuestro patrón de plantación, nuestro marco de plantación. Y después tenemos la capa térmica, que es un poco lo que diferencia a Ceres de muchas de las opciones que existen hoy día en el mercado. Esta capa térmica de alta resolución se usa en combinación con la capa multiespectral para identificar cada árbol y da resultado a la capa de estrés hídrico, que aplica esta lectura termal solo a las plantas, aislando el factor del suelo. Aquí podemos ver un poco lo que les comentaba antes, que era en el fondo la importancia de la integración. Ceres también está integrado con un sinnúmero de sensores de humedad de suelo para también poder entender y asociar qué es lo que estoy viendo en el suelo con una humedad o con una calicata y qué es lo que me está diciendo mi imagen remota, para saber si mi sonda está puesta en un lugar que es más secante o es un lugar más húmedo, para saber si está bien ubicada esa sonda o si la tengo que mover. Y me permite integrar y saber rápidamente en ese día, en ese vuelo, esta era mi humedad y poder ir trabajando estas correlaciones sin la necesidad de ir cambiándose a diferentes plataformas. Aquí voy a pasar a mostrarles un par de ejemplos puntuales. Efectivamente es un huerto en el que me toca trabajar a mí. Yo, además de trabajar en Ceres, administro un huerto de avellanos y nogales. Este particularmente es un huerto de avellano en que en el primer vuelo con Ceres rápidamente pudimos detectar que dentro de todo este cuartel de riego, que se debería regar al mismo tiempo, había un patrón rectangular claramente marcado, y cuando el equipo de Ceres nos puso un pin y lo fuimos a ver, efectivamente era una válvula de riego en que su solenoide estaba en posición abierto y venía regando esa válvula por los últimos 2 meses. Y como no estaba cerca de un camino, ni un administrador la pudo ver a tiempo. Acá tenemos el ejemplo contrario. Este también es un huerto de avellanos. Este es un cuartel de riego que debería tener una uniformidad o un estrés hídrico similar, ya que se regó el mismo día. Y podemos ver en este cuadrante claramente también un patrón lineal que nos indica un mayor estrés. En el minuto que lo fuimos a ver, detectamos que la válvula estaba regando, pero la válvula estaba regulando con una presión deficiente. Por lo tanto, el caudal de riego era menor en ese cuadrante. Y con esta imagen les quiero explicar por qué creemos que la importancia o la ventaja competitiva de Ceres es poder detectar los problemas antes de que sean graves. En este ejemplo podemos ver que en el mismo vuelo podemos ver de que el vigor
el crecimiento de estas plantas ya está impactado. ¿Y por qué? Porque es un problema que venía de arrastre de la temporada pasada. Durante toda la temporada pasada, nosotros en terreno no fuimos capaces de detectar de que esta válvula está regando menos. Cada vez que alguien pasaba por el camino, veía los goteros botando agua, pero no sabían que era menos. Y esto ya nos impactó el año pasado. ¿Cuál es la idea de Ceres? Que esto no llegue a pasar, corregir los problemas antes de tiempo. Con esto también un poco les quiero mostrar, este es un ejemplo anexo. Acá ustedes pueden ver 2 hileras en que se ven todas estas plantas con un menor vigor. Bueno, este es un ensayo de SANI, un regulador de crecimiento, para mantener las plantas más pequeñas y que se nota claramente. Aquí mismo les presento el mismo cuartel con un poco más de zoom para que puedan ver el detalle en el fondo de qué es lo que logra Ceres. Es lo mismo detectar planta a planta y poder ponerle una nota, en este caso de vigor, pero aplica para todas las capas, y que también me permite rápidamente ver cuál ha sido mi curva de vigor durante la temporada, y si tuviéramos más temporadas podríamos compararlo con la temporada pasada. Aquí podemos ver esta misma imagen, pero yo filtré para que solo me aparecieran las plantas de menor vigor, para poder ir a detectar dónde estaban mis problemas, para poder dirigir mis esfuerzos de trabajo, poder ir a atender esas zonas, poder hacer análisis foliares, análisis de suelo, que también se pueden gestionar a través de la plataforma, ya que la plataforma que se ve online en desktop de Ceres es la misma que se ve en la aplicación de celular. Es muy fácil de trabajar, funciona con sistemas de pines y también con GPS. Entonces, estas mismas plantas, ustedes pueden hacer este mismo filtro en sus celulares, en sus iPads, ir a terreno y detectar esas plantas. Porque el ejemplo puntual que buscan muchos productores es justamente esto, que es decir, cuáles son mis árboles faltantes. En Ceres están cargados todos los huertos y todas las variedades, que en este caso es un avellano de variedad Tonda y Gifoni, en donde hicimos un filtro para que nos mostrara las plantas muertas o pendientes, para facilitar el replante. ¿Cuál es la gracia? De nuevo, esto no es solo una imagen, yo la tengo en el fondo de mi computador, sino que cuando lo abro en la aplicación de Ceres, me permite llegar con un GPS directamente a la posición y recambiar la planta. Bueno, esto era un poco la presentación que les tenía, traté de ser lo más breve posible. La verdad es que necesitaríamos 1 o 2 horas para mostrarle las potencialidades del sistema, ya que además incorpora todo lo que ya hemos visto de tecnologías que se vienen usando hace mucho tiempo, como es en el fondo la aplicación variable de fertilizantes, hacer estimaciones de rendimiento, de producción, como les mostré recién, en el fondo hacer diferentes zonas de manejo. También esta temporada se está lanzando una herramienta que es de demanda de agua, que justamente es uno de los temas que se conversó, se asociado al CASEA, el coeficiente de cultivo. Bueno, Ceres, al tener cargada la información de qué frutal tenemos y el NDI, existen hoy día curvas y en el fondo fórmulas asociadas por investigaciones científicas que asocian el NDI con el CASE para cada especie en particular. Además de la integración de los sensores de humedad de suelo, como les comenté, la idea es generar una herramienta de fácil uso y que le aporte valor al productor fácilmente sin tener que ser un experto, y con una tecnología que sea tan fácil de usar que le pueda ocupar el resto de trabajo del grupo dentro de una granja del campo, que no solo los jefes y dueños vean esta información, sino que las cuadrillas o los encargados de riego puedan corregir estos problemas de riego, que son los que está demostrado que generan gran parte de las pérdidas. Un poco adelantando un poco las preguntas, esto es, Ceres está pensado y su potencial más fuerte es justamente los frutos secos, partido basado en nogales, almendros, es muy fuerte hoy día también en olivos, es muy fuerte también en uva de mesa y en uva de viña, pero se adapta a prácticamente todos los cultivos frutales. Obrigado, muchas gracias. Obrigado, Sebastián. Has sido muy eficiente en el uso del tiempo, de forma que tenemos aquí más tiempo para perguntas. Há aqui uma pergunta do Jorge Ramos, que penso que acho que vem mesmo no timing perfeito, porque no fundo, depois destas 3 apresentações, resume bem o sentimento, penso eu, que é tecnologia não falta, capacidade de avaliar no campo não falta, cada vez mais, ainda não estamos no ponto ótimo, ainda faltam sensores, falta resolução temporal em alguns casos, ainda temos alguns passos para dar.
penso que depois ficam, há aqui uma zona intermédia que qualquer um de vocês conseguiu dar uma visão do passo seguinte, que é como é que eu passo dos dados depois às decisões. Uma sub-questão dessa questão, que é a parte económica, não é? Rácio benefício-custo, não é? Portanto, e no final, o elefante branco na sala é sempre, ok, e alguns de vocês verbalizaram na questão da dimensão, não é? O João falou especificamente, estamos a trabalhar com explorações de maior dimensão, e portanto a pergunta que eu tenho aqui é de que forma é que o pequeno agricultor pode ter acesso simples e a baixo custo às soluções apresentadas. Eu vou tentar fazer aqui no meu espanhol macarrónico, qual é a forma, sugestiones para que o pequeno agricultor pueda utilizar de forma simples e tendo acesso às soluções. Já falámos de uma com o Andrés, que foi a questão da organização dos produtores, portanto ter um parceiro intermédio. O João também falou, por exemplo, e penso que essa é uma medida da questão da descentralização do voo, não é? Portanto, da obtenção das imagens, mas eu pedia-vos, fazia assim uma ronda rápida aos três, passando depois para a parte seguinte, para o José Maria Águas, que nos dessem, sei lá, 2, 3 pontos de como é que pensam que esse caminho pode vir, qual é a forma mais eficiente de chegar a todos, não é? Portanto, ter essa ambição da agricultura de precisão não ser uma fonte de diferenciação dos grandes e dos pequenos, mas sim ser precisamente o inverso, não é? Portanto, e conseguir chegar a todas as dimensões. Se calhar começava pelo Sebastiano. Não sei se has entendido a minha pergunta. Acho que para sugerir 2, 3 formas de como se tornará posible alcanzar a todos los agricultores, no solo los grandes, pero también los más pequeños. Que en Portugal son los más comunes. Temos la gran porcentaje de agricultores, sobre todo al norte, donde es la sede de este evento, son agricultores de pequeña dimensión. Sebastián. Perfecto, gracias Ricardo. Entiendo perfecto la preocupación, porque fue la misma preocupación que tuvimos aquí en Chile. Nos mostraron esta tecnología y dijimos, nos gusta mucho, debe ser muy cara. Y cuando empezamos a preguntar, justamente lo que nos atrajo era que está a mitad de camino. Tienes satélites que puede ser casi gratis o barato. Tienes drones, que es un poco caro. El avión te permite estar en un término medio, tener la resolución cercana al dron, ¿no es cierto? Pero el precio más cercano al satélite. Y el segundo punto es que se busca asociación, se buscan trabajo con cooperativas. Aquí mismo, cuando llegó Ceres a Chile, se introdujo justamente en un grupo de trabajo, el que yo participaba, que era un grupo de productores de avelanos, ¿ya? Y donde habían productores que tenían desde 40 hectáreas hasta 1200 en el mismo grupo. ¿Y qué es lo que puso? Hagamos un grupo, juntemos las hectáreas de esta cooperativa, de este grupo de transferencia tecnológica y armemos un paquete de trabajo. Ya no es un productor de 40 y uno de 1200, sino que son hartos productores que sumaban 4000. Como hablaba antes, la gracia de este sistema es la escalabilidad y la rapidez con que un avión se mueve de un lado a otro. Si lo hiciéramos con dron, el piloto tendría que viajar en su auto 50, 100 kilómetros, bajar, armar, volar 20 hectáreas, bajar, moverse a la otra granja, eso es muy costoso. Acá la gracia es la escalabilidad, armar grupos grandes de trabajo y un poco poder demostrar que esta oportunidad se retorna fácilmente. Acá, para hacer una idea de costos, el costo en Chile para un paquete de 6 vuelos era un costo menor a una jornada de trabajo de un trabajador en la granja durante toda la temporada. Entonces sí le vimos el valor agregado e incluso el productor más pequeño de 40 hectáreas dijo, sí, yo quiero esta tecnología, me va a ayudar, yo sé que el éxito de mi producción está basado en un 60, 70% en riego y fertilidad y por lo tanto quiero tener este feedback, este retorno rápido durante varias veces en la temporada. Muy bien, gracias.
Então, pasamos a Andrés, la misma cuestión, por favor. Sí, gracias, Ricardo. En este caso, nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, lógicamente. Es importantísimo poder tener una actividad comercial que permita llegar al agricultor. Pero en este tiempo, nosotros empezamos en el año 2014. No obstante, como venimos de la universidad, realmente nuestros comienzos son en 1994. Pongo el ejemplo que en la Feria de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, la FIMA, que lo conocen, en el año 2016, nosotros predicábamos en el desierto. Somos uno de los pioneros de este tipo de empresas a nivel mundial, ¿vale? Y solamente 2 años después, en el 2018, la nueva FIMA, la oferta era tremenda. Es decir, que nuestra dificultad ya no está en que el agricultor conozca esta tecnología, sino que la dificultad está en que entienda cuál es nuestra diferencia respecto a otra tecnología que se oferta. Que hay tecnología muy buena, compatible, como la que se han presentado los compañeros, ¿vale? Pero también hay mucha tecnología intrusista que está vendiendo que con la teledetección se puede hacer de todo, y eso no es cierto. Nosotros, que venimos de la investigación, pecamos de exceso de celo antes de sacar un servicio o un producto, y lo que vemos es que el mercado va a lo contrario. Enseguida yo sé hacer una cosa y ya vendo que puedo hacer 14 cosas, ¿vale? Entonces, muchas veces el agricultor tiene una imagen de esta tecnología distorsionada, provocada por un exceso de oferta que también comentaba Joao, pero es oferta que no es veraz, que no es que se está vendiendo humo, como decimos aquí en España, ¿vale? Entonces tenemos que lidiar con eso. Es decir, ahora mismo la oferta es más que suficiente, pero la dificultad está en que el agricultor o el técnico o la cooperativa o la empresa entienda nuestro elemento diferencial, que no estamos vendiendo humo, que estamos vendiendo realidades, y también que podemos aportar de forma complementaria a otras tecnologías como las que presentan los compañeros, pero esto es una realidad y es una tecnología que ha venido para quedarse. Sí. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, sí, 300% de acuerdo. Comungo perfectamente de lo que dices, pero aquí se dice que la verdad viene siempre al de cima. Entonces, hay mucha oferta, pero nem tudo luz é ouro, digamos assim. João, força aí também. Eu gostava de dividir o problema não, mas chegar aos pequenos produtores em duas barreiras. Uma é a barreira da dimensão, né, no lado da aquisição dos dados, e a outra é a barreira para a utilização dos dados, para a interpretação e para tomar decisões com base nos dados. Eu acho que são duas coisas diferentes e que é preciso atacar de formas diferentes. Do lado da aquisição de dados, nós começámos pelos drones, mas neste momento nós estamos a focar nos dados e somos agnósticos com base quanto aos dados. Estamos a usar dados de satélite, dados de drone. Já fizemos uma opção para fazer com avião, mas continuava a ser mais barato naqueles casos fazer com drones, não fazemos com drones, mas para nós é indiferente. É o que for mais eficiente para as áreas. Como o Sebastião disse, os drones são melhores para áreas mais pequenas, o avião tem mais escala. Então precisa ter soluções para as várias, e ter uma solução mais eficiente possível para os vários casos. Isso é um aspecto da aquisição de dados e eu gostava de fazer a separação também com base na resolução. Não interessa ter a melhor resolução do mundo, interessa ter, nós costumamos dizer, a pior resolução que dê bons resultados. E isso depende da densidade de plantas. No caso da vinha, é um dos casos mais exigentes para nós, mas noutros casos, por exemplo, no caso dos cereais, como o Andrés falou, o satélite chega perfeitamente.
E, portanto, é preciso encontrar a solução ótima do ponto de vista de custo para os objetivos que se pretende. O outro aspecto, ainda no lado da aquisição, é, obviamente, que há sempre vantagem em parcelar, a juntar, e, portanto, trabalhar com associações, trabalhar com conjuntos de produtores, é sempre mais, torna sempre os custos mais baixos. Portanto, isso é um aspecto importante. Por exemplo, só para dar aqui uma escala, nós com drones, os custos acabam por ser, a partir dos 50 hectares para cima, são lineares. Só para dar aqui uma noção de escala. A outra componente... Agora, lineares com que declive? Uma curva linear a partir dos 50, qual é o declive? Ou seja, quanto é que é o hectare? Não, mas nós neste momento, como eu estava a dizer, e o Ricardo conhece-nos a trabalhar nesta área desde o início, nós neste momento já recorremos, o grosso dos nossos dados já são adquiridos por terceiros, porque obviamente nós temos operação na Argentina, no Chile, na África do Sul e em Portugal, e nós a tecnologia já está, quando nós começamos não havia, neste momento já há soluções comerciais, há operadores qualificados, os dados têm que ter determinadas especificações e o mercado já existe, portanto esses dados conseguem-se comprar no mercado e nós aí não acrescentamos valor, e onde nós acrescentamos valor é nos dados, é daí para baixo. A outra questão, do lado de transformar estes dados em informação, em conhecimento para tomar decisões, isso também ainda é uma barreira para os pequenos produtores, e uma forma de resolver isso, que imagino que estamos todos a fazer, o Andrés, o Sebastião e nós, procuramos ter uma solução simples e o mais simples para este tipo de produtores. Está do nosso lado essa parte, mas é importante, enquanto as nossas aplicações ainda não são mágicas e dão a resposta simples para qualquer produtor, é fundamental trabalhar com as associações, eu diria, para fazer essa ponte. Não que estes dados sejam que a informação que nós produzamos seja uma coisa muito difícil de usar, mas acho que é importante esse trabalho com as associações para fazerem a ponte com os produtores. Fantástico. Agradeço-vos imenso este bloco, acho que foi muito elucidativo, e pronto, e peço-vos que continuem aí na sessão.